Кайф. Да. Entonces, ahora, ¿qué plaza? Sí. Rusia acaba de atacar a un país de la OTAN, y esta vez no fueron solo unos simples drones desviándose de su curso. Fue un misil ruso Kh-101, uno de los misiles de crucero más avanzados que tiene Rusia, lo que significa que las probabilidades de que esto haya sido un accidente son muy bajas. Ahora, aquí viene la parte que casi nadie vio venir. Alguien en realidad vio venir este ataque hace semanas, lo escribió en detalle antes de que sucediera. Así que en este video vamos a hablar de quién fue esa persona y por qué Rusia siguió adelante con el ataque a pesar de que sus planes fueron expuestos. Putin esperaba que este ataque finalmente pusiera a Polonia en su lugar. Tal vez Polonia deje de ayudar a Ucrania y empiece a preocuparse por su propia defensa por una vez. En cambio, provocó el único resultado que intentaba evitar, y ese es solo el primer plan que le salió mal. Porque verás, Putin también envió un escuadrón de asesinos a Ucrania para saldar una cuenta personal. Bueno, esa misión tampoco salió según lo planeado. Honestamente, todo lo que Putin toca en este momento simplemente se convierte en un fracaso. Crimea se está desmoronando. Los almacenes rusos están desapareciendo a un ritmo que tuve que revisar los números yo mismo. Y dentro de Rusia, la gente ya está pasando de solo quejarse. Ahora dicen cosas en la televisión en vivo que hace un año eran impensables. Soy Sam, y esto es Business Basics. Comenzamos con la noticia más importante de la semana. Rusia atacó a un país de la OTAN. Un misil de crucero ruso deja un cráter dentro de Polonia, aproximadamente a 60 millas de la frontera con Ucrania, y el lenguaje oficial, al menos inicialmente, calificó este ataque como otro ejemplo más de actos imprudentes por parte de Rusia. ¿Pero realmente fue imprudente? Porque hace aproximadamente un mes, la inteligencia estadounidense publicó un informe que decía que algo así iba a suceder. Esto ocurrió a principios de julio. Échenle un vistazo. Hubo una advertencia de Estados Unidos de que Rusia estaba planeando un ataque contra Polonia para poner a prueba la determinación de la OTAN. Esa advertencia fue enviada directamente al presidente polaco por la inteligencia estadounidense a principios del mes pasado, con muchos detalles. Antes de entrar en ellos, recuerden que ya hemos visto esto antes. En 2022 y de hecho, incluso en 2021, la inteligencia estadounidense le estaba diciendo a Ucrania y a Europa que Putin estaba planeando una invasión total. Los comandantes rusos en realidad no lo sabían en ese momento, pero la inteligencia estadounidense sí lo sabía. Es casi como si pudieran leer la mente de Putin o tal vez sus cartas. Tenían a alguien muy cercano a él que les entregaba todo. Pero el problema era que, debido a la guerra de Irak y todo lo que pasó antes, algunos aliados clave como Alemania no creían lo que Estados Unidos decía a Europa y pensaban que era un truco estadounidense. Y Ucrania tampoco lo creía del todo. Pero desafortunadamente, con el beneficio de la retrospectiva, sabemos que no era un truco. Putin sí invadió Ucrania y esa invasión sigue en curso. Afortunadamente, debido a la renuencia de los aliados europeos y de Ucrania, Ucrania en realidad estaba menos preparada de lo que podría haber estado simplemente porque no se creyeron las advertencias. Y adivina qué, al inicio de este mes, la inteligencia de Estados Unidos acertó. Déjame enseñarte este informe que salió. Según la inteligencia, Rusia estaba considerando un par de escenarios de provocación contra Polonia. Uno sería un ataque accidental con un dron contra infraestructura crítica, algo como una planta de energía, algo que es muy importante. Otro escenario sería un ataque aéreo diseñado para activar las defensas aéreas polacas cerca de la frontera. Y luego está el escenario más extremo en este informe, que consistiría en un ataque híbrido en toda regla en la región fronteriza. Las tropas rusas entrarían a Polonia en este escenario. La versión sería algo así como que Rusia fingiera que uno de sus helicópteros o aviones cae dentro de Polonia por una falla en el GPS. Ya sabes, solo un error honesto. Luego se activa una misión de rescate y las tropas rusas cruzan la frontera para sacar a sus hombres. Pero en realidad nunca se van. Simplemente terminan ocupando el territorio de Polonia. Ahora, sé que esto suena un poco a fantasía, pero recuerda, este es el mismo país que realmente creyó que tendría a Ucrania en 3 días. Y además de eso, por supuesto, esto es solo Rusia barajando ideas sobre lo que podría hacer. Y esta es como la idea más loca que tuvieron. La idea en este escenario sería que Estados Unidos u otros aliados de la OTAN impedirían que Polonia respondiera al fuego de las tropas rusas en su territorio, y luego Rusia negociaría con la OTAN y con Estados Unidos, y llegarían a algún tipo de acuerdo donde las tropas rusas se retirarían del territorio de la OTAN, y en esas negociaciones, una de las demandas rusas sería bastante simple.
Quieren que los países occidentales terminen su apoyo militar a Ucrania. Si todos están de acuerdo, Rusia retira sus tropas y obtiene lo que quiere, que se detenga la ayuda occidental a Ucrania. Como dije, suena a un mundo de fantasía. Ahora, por supuesto, esta idea tiene algunos huecos. Rusia no puede permitirse una guerra a gran escala con la OTAN ahora, ya que sus tropas están ocupadas en una operación militar especial de 3 días, de la que Putin no quiere hablar. Ahora, por supuesto, según Rusia, el mejor escenario en esta situación sería que socaven la soberanía de Polonia y hagan que la OTAN parezca un tigre de papel. Y por último, la parte más importante, cortar el apoyo de Occidente a Ucrania. Y todo esto se haría sin desencadenar una guerra convencional donde Rusia tenga que comprometer más tropas o más equipo. Ahora, por supuesto, entonces, después de repasar cómo Rusia obtiene todo lo que quiere sin una guerra convencional, esto es a lo que llegamos, ¿de acuerdo? Ahora, por supuesto, ese es el plan ruso. Ahora, se le preguntó a la OTAN sobre esto y de hecho nombraron 2 ciudades específicas, ciudades rusas, a las que atacarían. Ahora, antes de entrar en la respuesta de la OTAN, preguntémonos por qué Rusia está eligiendo a Polonia. ¿Por qué no elegir otro país, digamos un país báltico, sabes? Bueno, aquí es donde tenemos que remontarnos a algo que está sucediendo entre Polonia y Ucrania en este momento. La relación entre estos 2 países es mucho más débil de lo que era hace un año. Y esto se remonta a algo que sucedió en 1943, verás. Hace poco, Zelensky nombró a una de las unidades militares de Ucrania en honor a una figura nacionalista ucraniana que luchó contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre de este tipo es Bandera, y él quería un Estado ucraniano independiente, y luchó muy duro contra los soviéticos por eso. Así que en Ucrania, él es muy admirado. Pero el mismo tipo también está relacionado con las masacres de civiles de etnia polaca en 1943 Sotomillo. Así que para Polonia, en realidad, es un trauma histórico muy profundo. Entonces, cuando Zelensky nombró una unidad en honor a alguien que Polonia odia tanto y que Ucrania ama tanto, se convirtió en un tema divisivo entre estos 2 países. Y Rusia vio esa grieta y espera meter una cuña ahí para empeorar la situación. Y esta es exactamente la razón por la que un plan ruso tenía como objetivo a Polonia. El mejor escenario sería que Moscú obtuviera todo lo que quiere. Pero para Putin, la OTAN tiene su propia respuesta. Según un comandante de la OTAN, si Rusia provoca directamente, la OTAN responderá. Aquí están las 2 ciudades que la OTAN planea atacar. Primero, ataques militares en Kaliningrado y también posibles ataques a las bases navales rusas en San Petersburgo. La OTAN declara públicamente que si intentas algo así, no va a salir como esperas que salga. Va a salir extremadamente mal para Rusia. Entonces la pregunta es, ¿por qué Putin seguiría adelante con este ataque con misiles a Polonia si sabía que su plan ya era conocido? Y si sabía que la OTAN no iba a responder como él quería. Todo esto nos lleva al ataque reciente. Apenas un mes después de que salió ese informe, un misil de crucero ruso cruza de todos modos al territorio polaco. Terminó cayendo cerca de una aldea polaca y creó un cráter de 10 metros de profundidad. Y en estas imágenes puedes ver que el misil realmente cayó bastante cerca de donde están las casas. Así que hay gente viviendo ahí. Por suerte, nadie resultó herido en este ataque y donde cayó el misil era solo un campo vacío. Pero un poco aquí, un poco allá, y estamos hablando de heridos o incluso muertes dentro de un país de la OTAN por un misil ruso. ¿Y adivina qué? El gobierno polaco no lo ve como un simple error, sino como parte de un plan mayor de Rusia. El Centro de Seguridad pide a los ciudadanos prepararse para más ataques, empacar bolsas de emergencia y localizar refugios cercanos y descargar las guías oficiales de seguridad. ¿Y adivina qué? Si lo piensas lógicamente, tiene sentido que vengan más ataques muy pronto. Piénsalo, solo mira el patrón. Primero, Rusia lanzó algunos drones por accidente, y luego tenemos misiles, y no ha habido una respuesta fuerte por parte de Ucrania. Así que Rusia va a seguir escalando hasta que se dé cuenta de dónde está la línea roja. Y claro, no estoy diciendo que una respuesta de la OTAN tenga que significar que ataquen a Rusia. Podría ser algo puramente defensivo, pero que aún así le demuestre a Rusia que la OTAN no le tiene miedo a una pelea. Aquí tienes un ejemplo de unos compañeros youtubers. La OTAN podría declarar una zona de exclusión aérea defensiva, vigilada por sus aviones y misiles, diciendo que, con permiso de Ucrania, derribarán cualquier cosa que llegue al oeste del país porque se acerca demasiado a sus fronteras. Eso sería suficiente señal para Rusia y suficiente vergüenza para Putin para que dejen de intentar esto. En geopolítica, una sola decisión puede provocar una onda expansiva en los mercados a miles de kilómetros de distancia. Así que, si estás aquí buscando entender qué mueve al mundo, te voy a mostrar cómo los inversionistas más experimentados interpretan esos movimientos. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión en múltiples activos donde puedes seguir a los mejores inversionistas, ver sus carteras e incluso copiar sus operaciones de forma automática.
Únete a conversaciones de mercado en tiempo real para compartir ideas, tendencias y preguntas a medida que se desarrollan los acontecimientos. Y todo eso te da acceso a una amplia gama de activos, incluyendo acciones, criptomonedas, ETFs y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR para explorar eToro. Con eToro, cualquiera puede invertir, no hace falta ser un experto en bolsa. No te lo pierdas. Y ahora, volvamos al video. Fuerte, sin respuesta de la OTAN, el plan de Putin para Polonia ya le explota en la cara. Mira esto. Recuerda, todo el objetivo de toda esta planificación que Rusia ha estado llevando a cabo es asustar a Polonia para que deje de apoyar a Ucrania. ¿Y sabes qué hace Polonia tras el ataque con misiles? Ahora evalúa dar a Ucrania más misiles Patriot después de que uno ruso cayera en su territorio, justo lo contrario de lo que esperaba el Kremlin. Pongamos la música de Curb Your Enthusiasm para mostrarle a Putin cómo van las cosas. Desafortunadamente para Vladimir, este no es el único plan fallido de la semana. A esto me refiero. Desde el inicio de la guerra, Ucrania ha perseguido sistemáticamente a generales, funcionarios y oficiales rusos responsables de crímenes de guerra en su territorio. Algunos generales murieron a pocos kilómetros del Kremlin. Ni en la capital de Rusia están seguros. Ahora, por supuesto, por todo esto, Putin quería vengarse, así que envió a alguien para eliminar a un comandante ucraniano dentro de Ucrania. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Zelensky confirmó recientemente que hubo un intento contra el comandante de Yarkov, Igor Obilensky. El atacante y un cómplice han sido detenidos. Las acciones procesales continúan. Ahora, investigué este intento de asesinato y fue por muy poco. Déjame mostrarte a qué me refiero. De hecho, tenemos un video del tipo que llevó a cabo el intento y en realidad es ucraniano. Los agentes rusos se le acercaron haciéndose pasar por el SBU. Los servicios de seguridad ucranianos le dijeron que el comandante al que apuntaba era un traidor a Ucrania y debía ser eliminado. Le creyó a su agente ruso, se acercó al comandante y le puso una pistola en la espalda. Afortunadamente para todos, la pistola se atascó. Incluso, afortunadamente, para el tipo que sostenía la pistola porque él realmente creía que estaba ayudando a Ucrania, cuando en realidad no era así. Así que, por suerte, el arma no se disparó. Y sorprendentemente, Putin no tuvo éxito otra vez. Y parece que esto se está volviendo una tendencia. Nada de lo que intenta Putin sale según lo planeado. Y eso es algo que los rusos dentro de Rusia también están notando. Ahora tenemos propagandistas rusos y ciudadanos rusos comunes pidiendo a los funcionarios que simplemente renuncien y se vayan del país. Quieren que otro dirija el país para salir del desastre causado por estas élites. Ahora veremos ese video, pero antes, quiero mostrarte este titular que me molestó mucho. Míralo, es realmente decepcionante. Ahora, solo un poco de contexto. Ya hemos hablado antes de que Irán envía componentes de drones a Rusia desde hace tiempo. Y hace poco, hubo un barco de carga que transportaba esos componentes hacia Rusia a través del Mar Caspio. ¿Y sabes qué? Ucrania descubrió que el barco contrabandeaba armas a Rusia y lo atacaron. Desde su perspectiva, era para salvar vidas ucranianas, ya que si Rusia obtenía esos componentes, fabricarán el dron y lo enviarán para atacar edificios, centros comerciales ucranianos y cualquier objetivo que Rusia ataque. ¿Sabes qué dice el titular del New York Times? Revísalo. Además, otros medios importantes publicaron titulares parecidos. Revísalo. El ataque de Ucrania a barcos iraníes evidencia cómo dos guerras pueden descontrolarse. Dicen que es el inicio de la Tercera Guerra Mundial porque Ucrania hundió un barco que entregaba armas a Rusia. A veces veo titulares así y noto que esas personas no siguen la misma guerra que tú y yo. Piensa en lo que ha ocurrido desde que Putin inició su operación militar especial de 3 días. Tropas norcoreanas fueron enviadas a Europa para luchar por Rusia contra Ucrania. ¿Eso ya es la Tercera Guerra Mundial? Además, desde el inicio, Irán mandó drones Shahed. Han estado enviando misiles a Rusia. Incluso enviaron ingenieros iraníes a Rusia para que puedan construir fábricas que Rusia pueda usar para fabricar más drones Shahed. China también ha ayudado a Rusia a evadir sanciones para que continúe la guerra contra un país europeo. ¿Todo eso suena como la Tercera Guerra Mundial? ¿O solo es así cuando Ucrania ataca un barco de carga militar iraní y de repente todos empiezan a hablar de cómo el país que se está defendiendo podría iniciar la Tercera Guerra Mundial? Y esta es exactamente la razón por la que hacemos lo que estamos haciendo aquí. Porque a veces parece, al leer los medios de comunicación convencionales, que no están viendo la guerra desde el mismo punto de vista que yo la veo y que ustedes la ven. Y esta es exactamente la razón por la que hacemos lo que hacemos aquí. A veces,
Al leer los medios convencionales, parece que no informan sobre la misma guerra que nosotros. Por eso, si no estás suscrito, dale al botón de suscribirte aquí abajo. Aunque no lo creas, millones leen el New York Times y el Washington Post, más que los que ven este canal, y esos medios no cubren bien la defensa de Ucrania. Mientras más se suscriban, más crecemos y llegamos a más personas, superando la propaganda de los medios convencionales. Por eso creamos Basics Insider. Seré breve porque seguro ya están cansados de tanta autopromoción. Basics Insider es una membresía a la que puedes unirte donde quieras aquí en YouTube, haciendo clic en el botón de unirse aquí abajo, o yendo a basicsinsider.com, o a nuestro Patreon, Substack, donde prefieras apoyarnos. Y a cambio, en realidad recibes algo que es realmente valioso. Todos los días subimos videos exclusivos que no podemos publicar aquí en YouTube, porque YouTube depende de los anunciantes, y hay ciertas cosas de las que los anunciantes no quieren que hablemos, como lo que está pasando en las líneas del frente, exactamente lo que está ocurriendo, cómo están luchando los ucranianos, cómo se están defendiendo los ucranianos. Esa es la realidad de la guerra, y queremos cubrirla, invitando a veteranos como Chuck Farr para analizar lo que ocurre y lo que podemos aprender. Por eso creamos esta membresía, donde podemos publicar lo que queramos, sin preocuparnos de si un anunciante va a, ya sabes, restringir nuestro video o dificultar que lo encuentren. Si desean apoyarnos y acceder a contenido exclusivo, únanse ahora dando clic en el botón de unirse o visitando Basics Insider o nuestro Patreon o Substack. Todos los enlaces están abajo. Ahora hablemos de por qué los rusos se están volviendo contra su gobierno. Revisemos los clips prometidos. Primero, un propagandista del Kremlin dice públicamente que, oye, ¿habrá un golpe de estado del primer ministro ruso para reemplazar a Putin y salvar al país? Eso debaten en programas rusos. Escuchen. El discurso trata sobre cómo aquí se está intensificando. Trata sobre cómo se están azuzando las tensiones en toda la sociedad. No entiendo. Honestamente, yo sigo y simplemente no entiendo nada. Chicos, ¿están tratando de mantener la estabilidad o están tratando de hacer enojar a la gente lo más posible? Entonces, ¿cuál es? ¿Ya está en marcha un golpe de estado o no? Hipotéticamente existe esto. Existe una versión que algunas personas sugieren, que Kirienko está preparando un golpe de estado. En cualquier momento, él y su equipo, su gente, entrarán y todo será hurra, hurra. No lo entiendo. ¿Está planeando tomar el control? ¿Un páramo quemado? ¿Está planeando llegar a una situación de completo caos y anarquía o... Quizás soy ingenuo y no sé lo suficiente. Soy maestro de química, no historiador, pero esta historia me parece completamente ridícula. Para mí, esta historia es absolutamente absurda. Recuerda lo que mencioné al inicio. Algunos rusos piden que los funcionarios renuncien y abandonen el país, mientras otros incluso hablan de ejecuciones al estilo bolchevique para quienes arruinan el país. Así está el espacio informativo ruso ahora. Luego, un vendedor de Wildberries habla sobre cómo la gente común está luchando. Pero las élites rusas y los funcionarios rusos la están pasando bien, a pesar de tomar decisiones horribles que solo están arruinando el país. Escucha esto. Y luego hablaremos de los ataques recientes. Ataques recientes contra almacenes rusos que Ucrania ha realizado en los últimos días. Aquí está el clip. Se está convirtiendo en una tradición bastante sombría. Comenzar el día sabiendo que otro almacén de Wildberries fue destruido. Pensa está ardiendo en este momento. Ayer fue Kazán. Ese ya es el octavo o noveno almacén hasta ahora. Ya casi llegamos a la mitad de la logística de Wildberries, destruidos en la última semana y media. Lo terrible es que algunas personas resultaron heridas. Hubo víctimas. Los empresarios han sufrido grandes pérdidas financieras. También es un problema para Wildberries. Esto afecta a muchas personas, ya que hay quienes mantienen en marcha las cadenas de suministro. Algunas personas fabrican los productos, otras transportan y entregan todo. Algunos entregan pedidos en los puntos de recogida, incluidos los dueños de esos puntos. Eso es muchísimos empleos. Y parece que esta tendencia no va a detenerse pronto. Todo lo contrario, solo va a empeorar. El daño y la magnitud de este maldito desastre son aterradores e indignantes. Ni siquiera en la vida Porque de esto está alberca. sucediendo, y somos nosotros los que tenemos que vivirlo. Hay razones para esto, y las personas responsables de este colapso, mientras todavía está ocurriendo, están sintiendo sus efectos mucho menos. La carga queda para nosotros, la gente común.
Sí. Lo sienten por su cuenta dejándonoslo a nosotros. 2 almacenes logísticos en Rusia fueron atacados por drones ucranianos en los últimos 2 días. Eso hace un total de 18 almacenes en solo 13 días. Estos almacenes están ayudando a alimentar la máquina de guerra que Putin ha construido. Y ahora ese combustible literalmente se está quemando. Ahora, por cierto, en el último video pregunté, ¿por qué estos edificios están ardiendo tan intensamente? Cuando ves algunos de estos videos, parece que realmente están ardiendo. Y ya tengo mi respuesta de los comentarios. Muy parecido a Amazon, Wildberries utiliza cajas de cartón para entregar cualquier cosa que alguien compre. Esas cajas de cartón son básicamente combustible para el fuego. Así que, si empieza un incendio, siguen ardiendo. Todo el edificio puede destruirse con unos cuantos drones. De hecho, tenemos un clip. Miren este almacén de Volgogrado atacado hace 2 días. Y así es como se ve el lugar después de que se apaga el incendio. Claro, cuando el almacén se incendia, los rusos no están contentos. Piénsalo. Seas ruso o una persona normal, ni siquiera tienes que estar en Rusia. Abres tu ventana y ves tu ciudad literalmente incendiándose. Por supuesto, no vas a estar contento. Mira este video de un residente que está muy enojado por lo que está viendo. La situación es aterradora, ya entendí. Eso fue granizo. 5 de la mañana, 4:30. El Volga se va a quemar. Sí, aquí todos están vivos. Estaban. Y ahora yo... Acabo de mirar el techo y me quedé mirando. Ahora volteé. Estoy parada en el techo, miro. Allá a lo lejos. Y eso también. 5. El humo también. Es a gran escala. Ahora voy a grabar todo desde aquí. ¿Está bien? Si han seguido el canal, recordarán que los ucranianos tenían una especie de bingo con las refinerías rusas, anotando cada vez que sus drones atacaban una y la marcaban en un bingo. ¿Adivinen qué? Ucrania ya se encargó de la industria de refinación de Rusia. Ahora van por los almacenes rusos y tienen un nuevo juego, bingo de almacenes. Vean cómo se ve esto. Los almacenes están clasificados por tamaño, siendo el más grande el de la región de Moscú. Ese todavía no ha sido alcanzado, pero seguro lo será pronto. El segundo más grande está en esa misma región y quedó totalmente destruido. Tercero y cuarto, destruidos. El quinto fue alcanzado y está dañado, pero no destruido. Sexto, destruido. Y luego puedes ver todos los demás. En total, 10 almacenes de los 24 principales han sido destruidos y otros 3 han sido dañados. Así que veamos cuánto tiempo nos toma hacer bingo. En total, los ataques con drones han eliminado más del 15% de la capacidad de almacenes de Valbari, en Rusia. Desde el 18 de julio, cuando comenzó esta campaña, al menos 8 de los almacenes de la plataforma, con un área combinada de aproximadamente 860.000 metros cuadrados, creo que eso es más o menos el tamaño de Mónaco, o en realidad el doble del tamaño de Mónaco, han sido atacados. Esto equivale al 15.4% de la capacidad total de almacenes de la empresa. Medios rusos informan que las mayores pérdidas corresponden a los almacenes en la región de Moscú, el segundo más grande que hemos visto, y el otro está en la región de Riazán. Además, se han producido incendios en otras instalaciones en San Petersburgo y en la ocupada Simferópol. Aquí está el mapa. Pueden ver todo esto. Y si ponen atención, esto es básicamente el oeste de Rusia. Y esto es como el negativo de la geografía rusa. Mucha de la gente, la gran mayoría de la gente en Rusia, vive en el lado occidental del país, aunque el país sea tan enorme. Y eso significa que todos los centros económicos, todos los almacenes, todos los negocios están en el lado occidental. Es más fácil para Ucrania llegar a ellos que a algo en el este. No digo que no haya gente en el este de Rusia, solo que la mayoría de los rusos y la economía están en el oeste. Por eso ves tantos ataques en un área pequeña. Aquí hay un meme gracioso de redes rusas. Algunos rusos dicen que quizás puedan mover los almacenes bajo tierra. Y uno de los comentarios a esta idea dice, quizás Putin tendrá que hacer un poco de espacio en su búnker. Así, ya sabes, podemos almacenar algunos suministros. Dudo que Putin permita que la gente entre a su búnker, pero eso es de lo que los rusos se ríen ahora. Además, hay otra noticia cómica saliendo de Rusia.
Y aquí entra algo de contexto. Ustedes saben que eBay es algo parecido a Amazon. No es exactamente como Amazon, pero sí un poco. Bueno, en Rusia hay otra empresa llamada Ozon, que básicamente es como Amazon, como Wildberries. Es simplemente más pequeña. Así que es un competidor pequeño. Y esto es lo que los almacenes de Ozon están pintando ahora en el techo de sus almacenes. Échenle un vistazo. El techo dice, esto no es Wildberries. Por favor, siga de largo. Ahora, un punto importante aquí. Ozon, al igual que Wildberries, también está trabajando con el ejército ruso, ayudando con la logística y todo eso. Dudo que esto funcione. Seguro los drones ucranianos atacarán ese almacén. Aún así, es gracioso que los medios rusos lo reporten así. A esto ha llegado la Rusia de Putin, donde las empresas, en lugar de depender de su propio gobierno para proteger sus negocios, simplemente dicen, oye, nosotros no somos Wildberries, solo sigan adelante, sigan avanzando. De todos modos, volviendo a Wildberries, parece que una de las empresas más grandes de Rusia está buscando salir del país o al menos mover parte de sus operaciones fuera del país porque simplemente es más seguro así. Ya sabes, mira esta noticia. Los medios rusos informan que Wildberries está buscando urgentemente almacenes en Kazajistán después de los ataques de drones ucranianos. Ahora, otra cosa importante que leí recientemente, por cierto, que tendré que cubrir más adelante, es que esta empresa probablemente podría reemplazar fácilmente sus almacenes, pero sustituir a los trabajadores será un problema mayor. Como Amazon, creo que esta empresa es un empleador clave en Rusia. Actualmente hay algo positivo en las acciones económicas de Putin. Es que el desempleo en Rusia ha sido súper bajo. Está como en 2% históricamente. Ese no es el caso en Rusia. El desempleo suele ser alto. Pero ahora mismo, piénsalo, hay 1 millón de personas luchando en el frente, probablemente más que eso, 1.6 millones de bajas, además 1 millón de personas se fue cuando Putin intentó movilizar al país en 2022. Mucha gente, especialmente quienes eran parte de la fuerza laboral, simplemente dejó el país. Así que el desempleo en Rusia es súper bajo. Y si eres alguien que está buscando trabajo, puedes encontrar uno bastante fácil. Así que ahora que los trabajadores que trabajan en Wildberries están viendo lo que está pasando en sus almacenes, ¿verdad? A veces ni siquiera reciben advertencias. Como en algunos de estos videos que están saliendo de Rusia, vemos a los trabajadores saliendo corriendo de estos almacenes mientras los drones están atacando los almacenes. ¿Dónde están las señales de advertencia sobre drones en la zona? Ahora que saben que Ucrania tiene una campaña contra estos almacenes, los trabajadores deberían ser avisados. Debes evacuar. Drones se acercan a la ciudad, pero no les avisan. Si trabajas en estos almacenes y ves esto, piensas, tal vez debería buscar trabajo en otro lugar. Si siguen yéndose, esta empresa tendrá dificultades para recuperarlos. Especialmente considerando que dudo que estas empresas puedan competir con las fábricas de defensa o cualquier empresa de la industria de defensa en cuanto a salarios. ¿Sabes? Las empresas de defensa pagan tanto en Rusia que es difícil que los trabajadores regresen a empleos peor pagados y ahora más riesgosos. Pero bueno, eso es algo en lo que profundizaremos más adelante. Pero ahora quiero ver cómo los medios rusos están cubriendo todo esto, especialmente los ataques a los almacenes. Así que escucha. Hoy, Nizhny Novgorod tiene un artículo de opinión sobre qué hacer respecto a los ataques de drones ucranianos a los almacenes rusos. Las incursiones diarias de drones ucranianos en toda la parte europea de Rusia requieren una respuesta urgente, decisiva y sistemática. Un análisis de informes del Ministerio de Defensa de Rusia muestra que desde inicios de 2026, más de 50 regiones de Rusia han estado bajo ataques regulares de ejércitos aéreos de entre 500 y 800 drones, pero en esta guerra aérea se ha abierto un frente adicional. Uno tras otro, almacenes con productos de consumo para venta en línea están ardiendo. Por ejemplo, hoy, es decir, ayer, el almacén de Wildberries en la región de Ryazan fue atacado. Esto requiere especial atención. La guerra a gran escala de Kiev contra las plataformas de comercio electrónico parece estar dirigida a desestabilizar bruscamente el mercado de consumo del país y a impulsar la inflación. Y además, traumatizando psicológicamente a una parte significativa de la población, rompiendo los cimientos de su existencia diaria, quizás incluso provocando descontento social y disturbios localizados que de alguna manera puedan afectar las próximas elecciones. Primero, es necesario ayudar rápidamente a los operadores de grandes complejos de almacenes a proteger instalaciones totalmente vulnerables a futuros ataques aéreos debido a su tamaño, apertura y accesibilidad. Sin embargo, los almacenes también tienen una ventaja. El gran espacio en sus techos planos sirve para instalar puntos fortificados de defensa aérea, para los cuales los buenos y viejos costales de arena, reflectores, sistemas de ametralladoras de gran calibre y cañones antiaéreos de disparo rápido son adecuados.
También pueden ser puntos de lanzamiento para interceptores de drones e instalaciones reforzadas contra incendios. En los accesos a los almacenes, cuando suena una alarma, es muy posible lanzar globos de barrera al aire. Quizás sea momento de crear y entrenar escuadrones civiles voluntarios antidrones. Así que esos son los siguientes pasos para la población rusa. Primero, entrenar escuadrones voluntarios antidrones. Y luego van a decir, oye, estos tipos ya están entrenados. ¿Por qué no enviarlos directo al frente? Rusia siempre necesita tropas y sería más rápido. ¿Verdad? Estoy seguro de que eso pasará después. Ahora, ya que hablamos de drones, tienes que ver esto. Drones ucranianos con escopetas que pueden derribar drones rusos en el aire. Y de nuevo, este es un segmento corto, un clip breve de nuestros videos exclusivos habituales que estamos publicando para los miembros de Basics Insider. Para ver esto regularmente, hazte miembro dando clic en Unirse visitando Basics Insider, Patreon o Substack. Todos los enlaces están abajo. Aquí tienes un clip, disfrútalo. Sí, así que tienes... Lo que tienes es un problema con el impacto cinético cuando golpeas un dron contra otro. Es un intercambio 1 a 1. Eso no es. Sabes, a la larga eso no es efectivo. Así que tenemos un dron más grande. En casi todos los casos, el dron ucraniano que lleva esa escopeta va a ser un poco más grande que el dron al que está atacando. Ves, todos son cuadricópteros. Empezaron literalmente con escopetas de doble cañón como Elmer Fudd. Así que tienes 2 disparos, uno por cada cañón. Pero han logrado recortar escopetas semiautomáticas como una Remington 1100i. Ya sabes, cada vez que jalas el gatillo, sale un cartucho, usualmente 6. Puedes extender el cargador a 8, pero creo que probablemente sean 6. Pero ya sabes, y ni siquiera estás usando perdigones grandes, estás usando perdigones pequeños porque realmente no tienes que hacerle un gran daño al dron del otro tipo para convertirlo en, ya sabes, arte volador. Este está bastante genial. Era un dron marino. Sí, ahí está. Así que la evolución de las embarcaciones de superficie no tripuladas, una tecnología que Ucrania perfeccionó, ahora a menudo pueden transportar submuniciones, pero en este caso están transportando otros drones. Así que puedes ver que esto ha sido descubierto. Esta es una operación a plena luz del día. ¿Viste cómo casi lo alcanza un dron ruso? Y aquí viene el dron que se acerca y ¡pum! No sé cuál era ese objetivo, pero parece que está ardiendo bastante bien. Y entonces ves estas franjas más largas de fuego. Eso me hace pensar que era combustóleo. Porque si es gasolina, tenderá a prenderse toda de golpe. Si es un lubricante de aceite más pesado, tal vez no se queme tan rápido, pero se moverá por el suelo así. Algo interesante sobre esto. Así es como Ucrania pudo ir debilitando poco a poco las defensas aéreas de Crimea. Entonces enviaban uno de estos por la noche. Se acercaba sigilosamente a la orilla, soltaba 1 o 2 drones y atacaban los radares rusos y las antenas de sensores. Y ves ese gran mástil que está extendido ahí. Eso es para aumentar el alcance de, ya sabes, del control del dron. Así que eso en realidad puede ser. Ese mástil puede ser levantada para que despliegue un cable de fibra óptica y lo mantenga fuera del agua, porque eso permitirá que el dron, la nave de superficie no tripulada, se mueva por el área. No está anclada en ningún lugar. Así que todo esto es bastante impresionante. Y te puedo decir algo, la Marina de los Estados Unidos desarrolló esta tecnología y principalmente se usaba en mi época. Eran programas de acceso especial y se usaban principalmente para reconocimiento. Pero, ¿sabes? La Marina de Estados Unidos tiene cosas así porque ven tu canal, lo anotan y dicen, necesitamos uno de estos. Está bastante genial. Está bien. Ucrania ha atacado 170 barcos mercantes en el Mar de Azov y el Mar Negro. El Mar de Azov está arriba, ahí. Puedes ver estos 2 petroleros. Reporté sobre esto para el Key Post, Luis y Banda, Luis Juan y Banda. Acabas de ver lo que probablemente fue fuego de cañón disparado desde una aeronave para alcanzar este dron. De acuerdo, falló, pero finalmente la aeronave suspendió el ataque porque estaba demasiado cerca del petrolero. Así que probablemente eso fue una bomba que intentaron lanzar, pero eso, ya sabes, ridículo. Aquí buscan dejarlo fuera de servicio.
Estás golpeando el barco justo donde quieres, entre la mecha del timón y lo que se conoce como el prensaestopas, que es la brida que permite que la hélice gire. Si golpeas un barco ahí, debe ir al astillero para repararlo. La otra cosa es que no están tratando de liberar petróleo, ¿verdad? Y no están tratando de matar a los tripulantes. Están dejando esto fuera de servicio. Y Ucrania ha sido excepcional haciendo eso. Pero todos estos petroleros ya están sancionados internacionalmente. Lo otro que señalaré es que estaban anclados cerca de la base naval rusa en Novorossiysk, que está al este. Buena suerte. Si ya entraste y estás ganando alrededor de $43 millones por carga en un petrolero de este tamaño, ¿esperas que la Marina rusa salga y te ayude? Eso no va a pasar, amigo. No pueden. Les encantaría, pero no pueden. Me encanta un poco de sabotaje marítimo. Ya sabes, así fue como empecé. Son mis raíces. Estos drones marinos están bastante geniales. Genial, amigo. Ya sabes, pueden moverse, ya sabes, a unos 40 nudos. No suelen tener que ir tan rápido. Están hechos de fibra de carbono y sospecho que también tienen pintura absorbente de radar. Y con ese tipo de plataforma, el radar no puede verte, pero a veces puede ver tu estela. Así que vas más despacio. Son casi indetectables para estos barcos. Sí, cuando entré a la Marina teníamos una lancha patrullera llamada Sea Fox. Y tenía líneas en zigzag en las ventanas. Era gris y lo que no se anunciaba del Sea Fox era que era completamente invisible al radar. No se lo mencionaron a nadie. Y en mis tiempos no nos podían ver a menos que fuéramos a unas 35 nudos. Y eso levantaba una estela y el radar podía detectar tu estela. Ese era un programa de sigilo que se ocultaba a simple vista. Y curiosamente, vendieron 5 lanchas patrulleras Sea Fox a los israelíes, pero les pusieron bandas de metal. Así que en realidad sí aparecían en el radar. Fue un truco bastante extraño, pero los drones marinos aquí creo que estamos viendo la misma tecnología. ¿Cuántos se requieren para atacar un petrolero? Dejarlo fuera de combate, solo uno. Simplemente wow. Sabes, en un buque de guerra tienes... Un portaaviones es un gran ejemplo. Hay 5,000 personas a bordo. Tienes un destructor de 300 pies, puede haber 200 personas a bordo porque tienes que operar todos los sensores. Tienes que manejar todas las armas y necesitas al resto de la tripulación para reparar los daños. Este mercante, incluso el que vemos ahora, probablemente no tenga ni 30 personas a bordo. Y sabes, su capacidad para controlar daños es limitada. Es mucho petróleo. Sí, lo es, pero ¿sabes qué? Ellos están escuchando. Ya no están exportando destilados, ya no exportan gasolina ni diésel, no pueden conseguirlo. Su suministro está 65% por debajo del consumo y... Sabes, estamos viendo el principio del fin de esta guerra. De verdad siento que es así. Sí, creo que un caza fue destruido en la pista. Tormund. Sí, recuerdo este. Ese es un ataque aéreo a un punto de control de drones. Así que tenemos una gran explosión como esa. Y luego esta es la evaluación de daños. Así que tienes a un caza ucraniano que realmente lanzó una bomba guiada sobre este objetivo. No sé exactamente dónde es esto, pero supongo que eso es un canal en el lado izquierdo de la foto. Sabes, el hecho de que haya un ataque aéreo ucraniano dice mucho sobre la superioridad o el dominio aéreo local sobre la línea cero. Hace 4 años Rusia tenía, ya sabes, superioridad aérea en todas partes. Ahora ambos bandos se alternan con dominio aéreo local. Y generalmente estas bombas guiadas se reservan para nodos de mando y puntos de control de drones. Así que puedes ver si estuvieras tomando... Ya sabes, si te refugiaras en ese edificio, ya sabes. Podríamos encontrar un calcetín, tal vez, pero ese era todo el propósito del ataque. ¿Es una bomba planeadora de un caza? Sí, creo que en este caso probablemente, ya sabes, les llaman bombas planeadoras. Esta llegó tan rápido. Creo que estamos viendo más una bomba francesa ASM Hammer o un tipo GBU.
Ya sabes, lo que solía llamarse una hot dam, ya sabes, tiene superficies de vuelo mínimas, pero puede ser guiada. En muchos casos, las bombas planeadoras rusas se parecen a lo que se llama una hot dam air. Así que las bombas planeadoras rusas extienden alas y se mueven bastante rápido, pero quizá puedas verlas. Es algo como una GBU o una bomba Hammer. Van demasiado rápido como para verlos realmente. A veces puedes escucharlos. Si los escuchas, probablemente seas el objetivo. Así que realmente no es nada bueno oírlos. Está bien. Aquí tenemos algo con lo que tengo bastante experiencia porque me lo han disparado muchas veces, que es, ya sabes, un Grad 21. En mi época se le decía Katyusha, nombre heredado de la Segunda Guerra Mundial. Si quieres seguir viendo este episodio, hazte miembro. Soy Sam y nos vemos en el próximo video.